El objetivo general del proyecto es aplicar diversas variantes del algoritmo de regresión en la solución de un problema de aprendizaje automático. Como objetivos específicos, tenemos identificar las diferencias entre los métodos de Stochastic Gradient Descent y Mini-Batch Gradient Descent, y aplicar los conocimientos contenidos en un ejemplo práctico utilizando una base de datos sobre la calidad de vino. Primero, para poder desarrollar pues ya un poco más lo que vendría siendo los códigos y pues entender de mejor manera qué está sucediendo todo lo que vamos a estar viendo, pues es necesario pues explicar un poco lo que vendría siendo la teoría o la parte pues técnica de todo de este desarrollo. En este caso, primero vamos a hablar de lo que sería el gradient descent, a pesar de que no sé que se pide o algo útil o que ya hemos visto, pues es bueno pues entenderlo, ya que todo lo que vamos a estar planteándonos, o al menos por primera instancia, tiene pues relevancia o relación con este mismo, ya que pues son variaciones o mejoras del mismo. Entonces vamos a empezar con el gradient descent, que pues aquí dice pues es el método de descenso por gradiente, como ya sabemos. Es uno de los algoritmos más optimizados, más populares en aprendizaje autónomo, principalmente porque es de los más fáciles y los primeros en aprender son súper sencillos, se utilizan en redes neuronales como menciona, y es un método que general de minimización para cualquier función. La versión original pues se le considera lenta pero versátil, sobre todo para casos que las funciones sean multidimensionales. ¿Okay? Bueno, esto ya lo hemos visto, entonces vamos a pasar a lo que nos compete, lo importante, que en este caso pues empezamos con el stochastic, que pues es el descenso de gradiente estocástico, a menudo pues abreviado ya sea en documentos, en libros, en la web, de esta forma, que sería SGD, que pues es Stochastic Gradient Descent. Es una variación del algoritmo de descenso de gradiente que calcula el error, ¿okay? O sea, retroalimenta el mismo pues, gradiente, pero pues con un error incluido. Y actualiza el modelo para que cada ejemplo en el conjunto de datos de entrenamiento. En la actualización, pues el modelo para cada ejemplo pues, de entrenamiento significa que el descenso de gradiente estocástico a menudo se denomina algoritmo de aprendizaje automático, pues teniendo en cuenta pues un algoritmo de esta forma, como estamos viendo en la imagen, que pues como dije en este caso nada más retroalimenta con un error que se tiene al final el mismo el mismo código. Bueno, empezamos con las ventajas y desventajas. Primero tenemos las ventajas. Las actualizaciones frecuentes dan una idea inmediata del rendimiento del modelo y la tasa de mejora. O sea, pues tenemos que estamos actualizándolo en relación a los resultados que acabamos de obtener hace unos segundos o incluso milisegundos. Esta variante de descenso gradiente puede ser más simple de entender e implementar, especialmente para principiantes, ya que no es compleja, es algo sencillo y pues es realmente fácil de implementar. El aumento de frecuencia de actualización del modelo puede resultar en un aprendizaje más rápido de algunos problemas, ya que sea algunos problemas específicamente que se resuelvan nada más comparando errores, pues no se tendría mucha dificultad. El proceso de actualización ruidoso puede permitir que el modelo evite mínimos locales, por ejemplo convergencia prematura. Ahora pues las ventajas vendría siendo de la contraparte de las ventajas, o sea, el hecho de que pues el modelo se actualiza con alta frecuencia puede ya ser muy pesado para la computadora, al igual que puede ser que genere pues vaya mucho ruido, ya que pues a estar eliminando el error a cada rato puede generar problemas en los mismos datos a futuro. Y pues el proceso de aprendizaje ruidoso largo gradiente de error también puede dificultar que el algoritmo establezca un error mínimo para el modelo, por lo que puede ser malo para problemas ya más grandes en los cuales se tenga un rendimiento diferente a lo común. Por lo que pues es bueno para iniciar, pero no se recomienda aplicarlo en problemas mayores. Bueno, siguiente el tema pues sería el mini batch gradient descent, que pues es igual, es una variación del gradient descent. En este caso pues es gradiente por mini lotes, es una variación del algoritmo como ya mencioné. Divide el conjunto de datos de entrenamiento en pequeños lotes que se utilizan para calcular el error del modelo y actualizar los coeficientes del modelo. Las implementaciones pueden optar por sumar el gradiente sobre mini lote, lo que reduce aún más la variación del gradiente. El descenso de gradiente por lotes pequeños busca encontrar un equilibrio entre solidez del descenso de gradiente estocástico y la eficiencia del descenso de gradiente por lotes. Es la implementación más común de descenso de gradiente utilizada en el campo del aprendizaje profundo. ¿Okay? Entonces, como vemos aquí, pues es la implementación del mismo batch gradient descent más el stochastic gradient descent, que ya sería una mejora para pues el stochastic, que ya como vimos pues tiene ciertos errores en cuanto a los ruido y entre otros más. El algoritmo que tenemos aquí pues es el que lo describe de una mejor forma. Y pues ya luego tenemos las ventajas y las desventajas. Primero hablamos de las ventajas. La frecuencia de actualización del modelo es más alta que el descenso de gradiente por lotes, lo que permite una convergencia más robusta, evitando mínimos locales.
Las actualizaciones por lotes proporcionan un proceso de computacionalmente más eficiente que el descenso de gradiente estocástico. Y el procesamiento por lotes permite tanto la eficiencia de no tener todos los datos de entrenamiento en la memoria como la implementación de algoritmos. Ahora, las ventajas, pues en este caso solo son dos. El mínimo lote requiere la configuración de un hiperparámetro adicional de tamaño de mínimo lote para el algoritmo de aprendizaje. La información de error se debe acumular en mini lotes de ejemplos de entrenamiento, como el descenso de gradiente por lotes. Ok, entonces pues tenemos que esta es una mejora principalmente para el stochastic y pues para el batch. Entonces es el conjunto de ambos, pero teniendo algo mucho mejor. Ahora, hablando de la normalización, en este área pues tenemos, bueno, en general la normalización pues se puede implementar en diferentes lados, pero pues en esta área específicamente del Machine Learning tenemos que es una técnica que se aplica a menudo como parte de la preparación de datos para el aprendizaje automático. El objetivo de la normalización es cambiar los valores de las columnas numéricas del conjunto de datos para usar una escala común, sin distorsionar la diferencia entre los intervalos de valores ni perder la información. Las variables que se miden en distintas escalas no contribuyen de manera equitativa en el modelo. La normalización es necesaria para que algunos algoritmos modelen sus datos correctamente, ya que pues, es necesario que los datos estén al 100% actualizados o no actualizados, establecidos para ciertos algoritmos que se van a implementar, ya que no podemos filtrar únicamente los datos a nuestro merced, tenemos que adaptarlos a lo que vayamos a aplicarles o cómo lo vamos a aplicar. La idea principal es normalizar estandarizar a mu 0 o sigma 0 de los parámetros de entrada, variables, columnas de X individualmente antes de aplicar cualquier modelo de Machine Learning. Como dije hace unos momentos, pues lo que se busca principalmente al normalizar o estandarizar, como vamos a ver ahorita, pues es que todo se encuentre adecuado para que pues podamos analizar adecuadamente o podemos filtrar adecuadamente en cualquier tipo de modelo de Machine Learning. Ya que pues como dije es necesario pues, procesar todo de la manera mejor, o sea, para que no tengamos problemas, ruido, inconveniencias o datos que no tengan ningún sentido y pues todo sea filtrado de la mejor forma. Ahora sí, vamos a proceder con la estandarización, que en este caso pues corresponde a igualar la información en su misma escala, centrar las columnas de características con respecto a media 0 con desviación estándar 1, de la forma que las columnas de características tengan los mismos parámetros que una distribución normal estándar. Una definición un poco más formal de esto sería el término unidad tipificada, variable centrada, reducida, variable estandarizada o normaliza, se utiliza en estadística para comparar datos procedentes de diferentes muestras o poblaciones. Al intentar obtener información de diversas fuentes no siempre vienen en las mismas escalas. Por ejemplo, un dataset puede ser menor en metros y otro en kilómetros. La misma variable, el problema que ocurre es que este caso esté dado por el peso que posee la variable en base a su ponderación y no respecto a su formación. Bueno, entonces son los principales. La regresión polinomial es una forma de análisis de regresión en donde la relación entre las variables independientes y dependientes es modelada por un polinomio de grado n. Estos modelos se adaptan con el método usando al menos una ecuación cuadrática, ya que ese grado minimiza la variancia de los coeficientes bajo el teorema de Gauss-Markov. Este modelo de regresión se aplica cuando los puntos en los datos no son capturados por el modelo de regresión lineal, por lo que este falla describiendo el resultado claramente. Cada vez que se aumenta el grado del modelo, se tiende a incrementar el desempeño de este. Sin embargo, aumentar demasiado el grado del modelo aumenta el riesgo de elevar o disminuir la línea de modelado, modificando de este modo el resultado y no siendo el más preciso. Para evitar ese problema se utilizan dos métodos comúnmente, el cual consiste en ir aumentando gradualmente el grado del polinomio hasta que el error sea mínimo, o hacer lo contrario, es decir, iniciar de un grado muy alto e ir disminuyendo este grado paulatinamente hasta tener un error mínimo. Igualmente, otro problema que se presenta es que el modelo es muy susceptible a los cambios, es decir, si cambia un valor intermedio de la variable y, esto puede afectar gravemente a los valores lejanos a este y modificar el grado del polinomio. Por ello, cuando el grado es muy alto, se recomienda usar mejor una combinación de polinomios de grados menores que uno solo de un grado muy alto. Ahora les mostraremos lo correspondiente a la parte del código, ¿no? Esto es la tercera actividad de desarrollar, que es implementar en Python los algoritmos de regresión multivariable lineal para la solución del problema. Recordando que el problema a solucionar es estimar la puntuación de calidad de un vino en 4 variantes.
uno en lo que se prevé la ecuación normal, el segundo el descenso del gradiente de Bach, el tercero el descenso del gradiente de forma estocástica y por último la variante de mini-Bach. Luego tenemos que comparar sus soluciones. Bueno, explicando un poco del código, pues primero se incluyen las librerías necesarias. Luego se carga la base de datos en DataFrame. Este de Saving Figures es una bandera nada más para que se guarden o no se guarden las figuras, ¿no? Esto pues lo presenta más adelante. En cuanto a las entradas tenemos pues todas las columnas. Aquí decidimos poner todas las columnas para hacer una prueba. Imprimimos el tamaño del input y igual guardamos en una variable y pues los valores reales de calidad. El problema a resolver es ingresando a una variable x con esas características o features. Tenemos que conseguir entrenar un modelo que nos permita obtener la calidad o intentar predecir la calidad conforme a los datos que ya tenemos, ¿no? En ese caso se opta por el vino rojo, ¿no? El dataset de vino rojo. Luego de eso tenemos el número de iteraciones, el learning rate y el batch size. El primero le pusimos 10.000, al segundo 0.9 y al último le pusimos 20. Luego tenemos la normalización. Se obtiene pues dividiendo la resta entre el valor de x actual menos el valor de x del grupo entre el x máximo menos el x mínimo. X máximo y x mínimo se obtienen el máximo y el mínimo de la columna. Por ejemplo, si tenemos así de fija, agarramos esa columna, tenemos el valor mínimo, tenemos el valor máximo y obtenemos el valor actual. De esta forma, el valor normalizado se obtiene pues siguiendo la misma fórmula, ¿no? Y pues aquí tenemos la fórmula. Luego de eso imprimimos la X, ¿no? Para hacer una prueba. La primera muestra pues los valores reales, los que se encuentran en la base de datos, y los segundos se encuentran normalizados. Luego de eso creamos los sets de entrenamiento y de prueba, ¿no? De testeo. Declaramos un 0.30 del tamaño de test size. Tenemos pues el train size igual para dividir las variables. Y pues empezamos a dividir, ¿no? Aquí obtenemos que de 1599 columnas o datos, 1120 pues son para entrenamiento y 479 son para prueba. Esto es para entrenar nuestro modelo y probarlo después, posteriormente. Los segundos pues son los provenientes a los que se prueban con la librería de Kernel. En eso es necesario ponerles un 1 de más, porque pues esto pues lo hace solito. Y pues esa librería lo hace solito. Y luego tenemos los DX, ¿no? Aquí hay que agregarle obligatoriamente los ones, que permiten obtener la columna de teta 0. Prácticamente es el bias. Es la columna destinada al bias. Luego de eso, creamos la función RMC. Va a estar sirviendo para probar el rendimiento de los modelos entrenados, ¿no? Según el libro de Python de Machine Learning, esta función pues permite obtener numéricamente o cuantitativamente que también se relacionan los datos de entrada con los datos de salida y que también puede predecirnos datos entrantes, ¿no? Se obtiene sacando la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de la diferencia entre el valor real menos el valor predicho, ¿no? El valor que predecimos menos el valor que es real. Y eso se divide entre n. Bueno, aquí obtenemos primero, igualamos a 0. Luego, por cada uno de los valores lo que hacemos es sumarle el mean square error, que es su equivalente pero sin raíz cuadrada, MSE. A esto le sacamos el cuadrático, ¿no? Perdón, le sacamos le elevamos al cuadrado. Fíjense que aquí ponemos el dpredict real y el predict test, que son los que estamos restando.
Y esto, de por último, saliendo del ciclo para todos los valores, le sacamos la raíz y es lo que tenemos con root square error. Ahora, agregando a scalene, ¿no? Esta parte es la prueba de scalene. Esto nos permite tener un punto por el cual partir, ¿no? Un punto en el que nos podamos identificar con qué podamos compararlo. En este método lo que hacemos es crear un modelo, entrenarlo con los valores de entrenamiento y de X y Y, imprimimos la intercepción o el bias y obtenemos los coeficientes, o sea los pesos, que son la teta, que va de teta 1 a teta 10 en este caso. Y luego de eso tenemos un YPredict, que pues en este caso no lo imprimimos porque pues nos podría llenar un poco de basura aquí abajo, ¿no? Pero pues en una primera instancia se utilizan para probar que también lo está haciendo, ¿no? Entonces esto lo utilizan para Xtest, o sea los valores que dividimos arriba ahora son probados, son sometidos a prueba, probando el modelo ya entrenado. Y pues esta función nos regresa dos cosas, ¿no? La primera es teta scalene, que nos da la teta, y YPredict, que pues eso sí nos permite imprimirlo. Entonces aquí imprimimos teta y estas son correspondientes a teta. Luego de esto hacemos la prueba de scalene RMC, probando la librería de scalene. O sea, no poniendo la prueba con el root mean square error, pues nos da que se obtiene 0.66 de relación entre los valores reales de Y con los valores predichos de por la librería. Eso quiere decir que pues no existe mucha relación entre ambos y que posiblemente no existe relación directa o que nos dé buenos resultados. Esto, mientras más cercano a 0, pues es mejor. Luego de esto tenemos la función normal equation. Esta función utilizamos con el nombre de normal regression, ¿no? Aquí le metemos el xtrain, el AI-train y el xtest para tener la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula que pues vimos, ¿no? De que utilizamos el xtrain.2 por xtrain y esto lo multiplicamos por xtrain transpuesta y esto otra vez multiplicado por producto punto de ytrain. Luego de esto pues predecimos, ¿no? Es prácticamente lo mismo que hicimos en la parte superior, pero ahora con normal equation, en la que pues hacemos el cálculo de el producto punto entre x1 por teta 1 más x2 por teta 2, así hasta xn por teta n, y por último se le agrega el teta 0, ¿no? Y esto es lo que nos devuelve la predicción. Esta se obtiene en la teta normal. Nótese que la teta normal de aquí es prácticamente la misma que aquí, porque pues la librería de scalene se basa en funciones equivalentes al normal equation. Termina 1.74 y 5.63 con teta 0. Luego de esto pasamos a probar el RMC, que es prácticamente el mismo obtenido por scalene. Igual lo comparamos con la predicción de scalene, ¿no? Y aquí obtenemos un error mínimo de 1.44 por 10 a la menos 3. Es un error despreciable. Luego de esto pasamos a las funciones empleadas para los últimos tres métodos, que son los tres últimos incisos, para el gradiente de batch, el gradiente del mini batch y el estocástico, ¿no? En estos pues lo único que hacemos es pues facilitar un poco el entendimiento y no perdernos con los productos puntos y las multiplicaciones, sumas y todo eso, ¿no? Prácticamente tenemos la hipótesis, que es prácticamente el producto punto entre x y teta, el gradiente, que es el producto punto de la x transpuesta por h menos y, donde h es la hipótesis, y el costo. Tenemos el costo pues multiplicando, aquí lo ponemos como j, ¿no? Es 1 de 2m por la suma de h menos y, donde h otra vez es la hipótesis, al cuadrado. Y tenemos la predicción. La predicción es lo que les dije que hacíamos hace ratito, ¿no? Lo que prácticamente tomaba teta 0 más x1 por teta 1 más teta 2 por x2 y así hasta teta n, ¿no? En este caso son 11. Y por último hacemos la función de plotting codes, que es prácticamente una ecuación cualquiera para imprimir, nada más para que se nos facilite y no ser muy repetitivo el código, ¿no? Luego de esto probamos el inciso B con el batch gradient descent. Aquí pues hacemos la función, pero hasta aquí abajo pues la escribimos, ¿no? El número de iteraciones, learning rate, xtest, ytrain y xtrain. Aquí lo que hacemos es primero sacar la cantidad de datos, que es m, xtrain shape 0. Esto nos va a dar 1100 y algo, no recuerdo.
Igualamos la función costo a ceros con n iter igual número de iteraciones, que son el número de jotas que vamos a obtener. Luego de esto obtenemos teta. Teta inicialmente lo igualamos a un número random, ¿no? Luego de esto hacemos lo que habíamos hecho en los ejercicios en clase, ¿no? Hacemos un for con n iteraciones donde calculamos el costo con base a la x de entrenamiento, la y de entrenamiento y la teta. Esas son las funciones que vimos arriba. Y pues obtenemos ya tanto j como teta. Y estas dos, teta y j, son devueltas a la función, ¿no? Y fpredict prácticamente resulta de probar xtest con la teta que obtuvimos. Todos estos pues regresan a la función original, ¿no? Y eso es lo que tenemos con teta batch, predict batch y j batch. Luego de eso imprimimos la función de costo del batch gradient descent, que como puedes observarse converge perfectamente a un número muy pequeño, que luego les voy a mostrar más o menos como hasta qué número converge. Aquí pues tenemos las tetas, comparamos las tetas con los valores reales y nos da 0.66. Sigue en el mismo margen de error que el scanner y el normal equation, pero pues según esto, o sea comparando con el scanner, tenemos que es de 7.33 por 10 a la menos 8. Prácticamente los errores son mínimos. Aquí la teta pues tiene 5 decimales de precisión. Si tenemos 3 pues varían. Aquí luego de esto tenemos el stochastic gradient descent. En este pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Este no lo vimos en clase, pero pues nos tocó investigarlo. Prácticamente obtenemos la m, la j y la teta. Hacemos el número de iteraciones y empezamos j con 0, ¿no? Porque en este método se hace un poquito diferente. Aquí hacemos un for donde tenemos el número de iteraciones y en vez de estar sumando al final todos los datos, lo hacemos de uno en uno de forma aleatoria, de tal forma de que es posible obtener un mismo dato y calcular su costo sobre el mismo costo, ¿no? Por ejemplo, si en la anterior vuelta tuvimos aquí, no sé, 1000, puede que nos vuelva a tocar 1000 o otro valor, o sea, prácticamente es todo al azar. Entonces calculamos el xj y el xj, que es prácticamente el x y la y correspondiente al índice de este, ¿no? Luego de esto calculamos la teta de solo ese valor, luego la hipótesis de solo ese valor y calculamos el costo con solo ese valor. Fíjense que aquí JAUX hace un poco diferente, ¿no? En vez de estar sumando al final, lo que hacemos es tener mini sumas y esas mini sumas se van acumulando y al final de, por ejemplo, los 1000 datos al azar, obtenemos un valor final que nos permite tener almacenando en una JIndex, que es en iteraciones o épocas, en la que ya podemos almacenarlo, ¿no? Luego de esto, pues lo imprimimos y nos queda esta función de costo. Esto es prácticamente lo mismo que vimos arriba. Y vemos que aquí sí varía más teta. Pues según esto tiene un error de 0.09, o sea, hasta el tercer decimal de precisión. Eso es entre el SKLean, el original, y el estocástico, porque en comparación con el test sigue teniendo 0.66, o sea, sigue estando alto. Es importante aclararlo porque en todos nos da 0.66, es prácticamente el número al que hay que converger. Es el mejor de los resultados para una regresión lineal. Luego de eso tenemos el mini batch, que pues, a diferencia del estocástico, aquí lo que hacemos es que en vez de agarrar de uno en uno, lo agarramos por conjunto de datos o batches. El número de batches indica el número de datos que estás agarrando a la vez. Por ejemplo, aquí empezamos con prácticamente lo mismo, ¿no? También una j y teta. Luego de esto tenemos un for con n iteraciones, de igual forma, que nos permite obtener n índices, y esos índices agarramos en los índices del X-train y del Y-train, y luego de que tenemos eso, lo que hacemos es agarrar batches, ¿no? Por ejemplo, primero creamos un for en la que vamos a ir de 0 hasta la cantidad de datos en batches, o sea, el número de batches, o sea, ese es nuestro step, por así decirlo. Este step nos permite ir de 20 en 20, de 30 en 30, de 40 en 40, ¿no? Por ejemplo, aquí, supongamos que vamos a agarrar la primera iteración. Este es 0. Entonces nuestro XJ y nuestro YJ iría de 0 hasta 19, de 0 hasta 19. O sea, vamos a agarrar los primeros 20 datos. Luego, en la siguiente iteración, ya no vamos a ir de 0 a 19, vamos a ir de 20 a 39.
y así con todos, ¿no? Obviamente lo que vamos a hacer es que vamos a tener una doble permutación, por así decirlo. Una que nos indica el número de índice donde nos podemos quedar, y el otro pues la cantidad de baches que vamos a tener, ¿no? Esto pues mejora en gran cantidad el rendimiento del modelo, porque estamos haciendo dos permutaciones a la vez. Y pues si por ejemplo tenemos bases de datos grandes, eso nos permite obtener mejores resultados en menores épocas. Y hay veces que mientras más épocas, más tardado se hace, y entonces esto es un poquito mejor, ¿no? Es cuestión de rendimiento. Y aquí obtenemos pues de la misma forma que expliqué para el estocástico, pues una acumulación de sumas, siguiendo lo mismo, ¿no? Y al final almacenamos en una variable j. Esta variable j la regresamos las predicciones de y con los valores de con xt y los teta obtenidos, y los valores de teta. Estos están acá, los nombramos teta mini y fake mini y j mini, y pues lo imprimimos. Aquí notamos una línea prácticamente completamente lisa, pero vamos a ver que no es lisa de todo. Aquí pues tenemos una variación, también un poco menor que el estocástico, pero pues sigue estando muy lejos del escaleno. Aquí lo que tenemos es un 0.6634, o sea 3 dígitos de precisión. Eso pues, para lo que tardó, sinceramente, pues podremos ponerle más iteraciones, pero pues no es el caso, ¿no? Ahorita, con 1000 iteraciones para todos, pues obtuvimos 0.0099. Y por último, la impresión de los resultados, ¿no? En este caso tenemos los tres valores, las tres gráficas comparados en una sola. Aquí, pues imprimimos las tres funciones de costo, y lo graficamos de 0 a 0.25 en y. Esto se graficó así para que se observe mejor, pero sin embargo podemos hacerlo un poquito más apreciable. Ahí está. Aquí nótese que pues el estocástico pues obviamente va a estar permutando en cantidades muy grandes. Se puede ver toda la mancha roja de datos. El mini batch va a estar permutando igual lado a lado, pero fíjense que tiene un rango menor. Y el batch de por sí pues intenta converger a un solo valor, y es de forma lineal, es prácticamente una línea. Y luego de esto tenemos la solución del problema, ¿no? En el que intentamos meter un valor, obtenemos el valor real y lo comparamos con los valores según la predicción de cada uno, ¿no? Pues aquí tenemos la teta normal, la teta batch, la teta stochastic y la teta mini. Eso nos permite obtener las predicciones con la función prediction. Y ya con esto pues se soluciona el problema, ¿no? En ese caso pues como tenemos 0.66 de error, sí, de RMC, por ejemplo si vuelvo a cargar esto, como esto está cargado para que agarremos un valor al azar de index y agarrar las columnas de ese index, en ese caso pues aquí nos piden 6 y pues algunos dicen 7 y unos 6. Estos errores pues van de acuerdo a la relación, en este caso 7, y pues ahorita no fueron muy cercanos, ¿no? Así es posible obtener uno, pero sin embargo con los resultados obtenidos pues diríamos que aunque el proceso de relación lineal es bueno, las bases de datos no tienen mucha relación y pues es necesario eliminar ciertas columnas para tener mejor desempeño a la hora de distinguir e intentar buscar los valores que nos permitan dar mejores resultados, ¿no? En este caso, como son 1500 valores, pues no nos dieron muchas cosas coherentes, aunque muy acertados. Por ejemplo, de 7 a 8 pues no hay mucho error, pero pues sigue siendo un error. Ahora vamos a explicar nuestro código final del punto 5. Primero que nada se inserta en nuestra librería, después generamos tres funciones, RMCE, normalización, que estas dos ya habíamos usado con anterioridad, y la tercera, que es la que no habíamos usado para nada, que se llama order. Order nos sirve para una cosa en especial que ahorita vamos a explicar. Ok, el inciso A nos solicita generar puntos random y a través de estos generar nuestra regresión polinomial. Generamos una nube de puntos random, como habíamos visto en nuestra clase. Después generamos una Y que, utilizando nuestros puntos random y además generando más puntos random, específicamente en un orden de 0 a 100, pues vamos a obtener nuestra siguiente nube de puntos. Teniendo esta nube de puntos, entonces nosotros empezamos con nuestra parte de regresión polinomial. Primero que nada, tenemos que hacer una separación de nuestros datos, es decir, dividir nuestros datos entre las X y Y que van a servir para entrenar nuestro modelo y las X y Y que nos van a servir para probar nuestro modelo. Entonces, bueno, realizamos la división de esto y después generamos, dos variables, una de linear regression y una de polynomial regression. Las dos son de lo mismo, pero una nos va a servir para la parte lineal y la otra para la parte polinomial.
Esto es aplicando la documentación que se nos sugirió para poder realizar la regresión polinomial. Bueno, una vez que realizamos esto, realizamos nuestra regresión lineal, como habíamos visto en los otros ejemplos anteriores de los puntos, y calculamos nuestra RMS. Una vez que obtenemos esto, aquí vemos que es un valor muy grande, ahorita vamos a explicar por qué. Bueno, ahora vamos con la parte de regresión polinomial. Se genera una variable cuadrática, la cual se le establece cuál va a ser nuestro grado, el cual vamos a obtener. Después de esto se genera una X de esta manera, utilizando este proceso, utilizando nuestras X de entrenamiento, porque aquí estamos entrenando nuestro modelo. Y como ya generamos la X con nuestras X de entrenamiento, ¿qué es lo que sigue? Bueno, utilizar también nuestras Y de entrenamiento para que nuestro modelo sepa, bueno, ok, estamos usando un modelo cuadrático, me diste tus X, ahora dime cuáles son tus Y, para que yo sepa pues de qué manera voy a generar el modelo. Entonces ya las insertamos y de esta manera ya tenemos todo listo. Lo único que falta es calcular nuestras Y predichas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, utilizando nuestras X de prueba. Y después, ¿cómo calcularíamos el RMS? Bueno, lo calcularíamos con nuestras Y predichas y con nuestras Y reales, porque pues las X-test ya tienen unas Y establecidas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Comparar esto, las que estamos prediciendo y las que ya sabíamos que eran realmente, y de esta manera pues obtenemos que es 530. Ahora, voy a explicar por qué razón es un valor tan grande. Primero que nada, estamos usando valores random. Después, nuestro orden está de 0 a 100. Al hacer esto de 0 a 100, lo que haces es multiplicar básicamente por 100 lo que obtenemos como RMC. Si nosotros hubiéramos usado en nuestra parte de valores random de 0 a 1, nuestro orden hubiera creado aproximadamente como 5. Entonces, bueno, es esta la razón por la que nuestro RMC es muy grande. Ahora, la parte importante, en donde nosotros vamos a graficar nuestros puntos y por la razón que se creó order. Al momento de que nosotros obtenemos nuestro modelo, nuestras X, al ser de valores random, están totalmente al azar, y al estar totalmente al azar hace que nuestra gráfica quede de una manera realmente muy fea. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a procesar nuestro código y vamos a meter nuestras variables. Aquí son las que ya obtuve de la función order, pero si yo metiera la X-test y nuestra Y que predijimos, pasaría lo siguiente, quedaría esta gráfica todo horrible. ¿Por qué? Porque nuestras X no están ordenadas. Entonces Xorder lo que hace es ordenar nuestras X de menor a mayor para que se pueda ver nuestro modelo de manera correcta, que aquí lo podemos ver en nuestra parte de order. Generamos dos matrices, una de 30 por 2 y de 2 por 30 la otra. Después, sabiendo el rango de nuestras matrices, las dividimos en mat. ¿Por qué las dividimos en mat? Porque de esta manera la metemos en una matriz y dentro de una matriz existe una función que las va a ordenar de manera correspondiente, es decir, va a acomodar tanto las X como las Y. Entonces yo le estoy diciendo, bueno, ordéname la fila 1, y al momento de ordenar la fila 1, cuando mueva la X5, por ejemplo, también la Y5 se va a ordenar de esa manera. Entonces de esta manera ordenamos todo al mismo tiempo, después generamos una transpuesta para poder ya enviarlo de manera correcta. Al enviar esto, pues nosotros la recibimos en Xfin, Yfim, y taram, tenemos nuestras X finales y nuestras Y finales para tener un modelo correcto, o sea, que se vea visualmente bien. Después, el inciso B, que tal vez es el más complejo, pero pues ya explicamos todo. Entonces, se genera otra vez cómo se obtienen los datos, cómo se dividen los datos que ya vimos en los anteriores incisos. Y ahora hacemos exactamente lo mismo. La única diferencia acá es que nosotros generamos 5 iteraciones. ¿Por qué? Para probar nuestro modelo con un grado de 2, 3, 4, 5 y 6 y obtenemos el RMS de cada uno. Bueno, aquí pues se genera el for de las iteraciones. Después realizamos exactamente lo mismo. Obtenemos las X de entrenamiento, las Y de entrenamiento desde la base de datos. Aquí ya son completamente datos reales. Después de eso realizamos exactamente lo mismo, solo que sin la parte de regresión lineal. Obtenemos nuestra Y predicha y calculamos nuestra RMS, evidentemente comparando de nuevo la Y predicha con nuestra Y test, y obtenemos el RMS. Y fin, de esta manera acabamos. La razón por la que no se grafican también los valores es porque habíamos visto en clase esto, y nuestra gráfica no daría realmente algo visualmente correcto, no daría una cosa muy extraña. Como conclusión, tenemos que existen diversos métodos de regresión lineal que pueden ser aplicados en cualquier momento. Sin embargo, nuestros resultados dependerán de que se elija el correcto, ya que no solo se tiene que pensar en las ventajas computacionales que el algoritmo trae consigo o la facilidad de implementar el mismo, sino que es necesario tener conciencia de la base de datos que se piensa trabajar, es decir, qué tan grande es esta, ya que dependiendo de la cantidad de datos nos puede resultar útil cierto tipo de regresión.
Del mismo modo, es importante tener cuidado con el número de iteraciones que se realicen, ya que se podría pensar que al elegir un número grande de estas, el resultado será mejor, y como pudimos ver, en el caso de la Stochastic Gradient Descent no fue así, por lo que es necesario encontrar un balance, igual que en el caso de la regresión polinomial, donde se debe tener especial cuidado no solo en el grado de la ecuación que se elige, sino hasta en la forma que nos aproximamos a este.